Hola, esta es la quinta sesión del módulo destinada a conversar y discutir en torno a la violencia de género. El concepto de violencia de género tiene como antecedente eh, el concepto de violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres como concepto fue definido en el año 94 por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La define como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, la cual se expresa como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La violencia contra las mujeres puede ser entendida como tal cuando tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, cuando tiene lugar en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona, ¿no? Y comprende, entre otros, violencia sexual, abuso, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. Y también cuando no solo es perpetrada por una persona, ¿no? De manera individual, sino cuando es perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Entonces, considerando la violencia contra las mujeres, ¿no? Es importante entender y analizar esta violencia, ¿no? Considerando una visión del género y de la violencia en términos sistémicos. Si observamos las cifras de violencia contra las mujeres, por ejemplo, estas cifras son del 2015, ya hace algunos años, pero nos revelan algunas particularidades, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la PNP, la Policía Nacional, de acuerdo a las cifras de la policía, se señala que eh, 5.311 violaciones sexuales eh, recogidas por la PNP de acuerdo a las denuncias son perpetradas contra mujeres de diferente edad. Las víctimas más frecuentes fueron adolescentes entre 12 y 17 años de edad, las cuales representaban el 85% de estos casos, ¿no? Entonces, considerando estas cifras, que es una porción limitada, ¿no? de el universo de formas de violencia, ¿no? y que sufren las mujeres, nos podemos realizar estas preguntas, ¿no? Por un lado, ¿quiénes sufren esta violencia y por qué? ¿No? La sufren mujeres, pero vemos que en la mayoría de casos la sufren adolescentes, ¿no? Es decir, la edad va a ser también un factor que juega, ¿no? un rol importante en la configuración de vulnerabilidades particulares entre las mujeres, ¿no? ¿Quiénes ejercen esta violencia y por qué? ¿No? En la violencia contra las mujeres, quienes perpetran esta violencia son principalmente varones, ¿no? Esto nos da, eh, esto nos permite entonces pensar, ¿no? en la construcción de la masculinidad también como un factor importante a considerar en cómo se reproduce la violencia, ¿no? ¿Qué discursos propician o legitiman la violencia? ¿No? Hemos analizado en las otras sesiones, ¿no? cómo estereotipos de género, roles de género juegan un rol importante en eh, la legitimación de cierto orden, ¿no? De género, ¿no? En reproducir el binario. Entonces, a partir de esto, ¿qué discursos son los que escuchamos en la prensa? ¿Qué discursos son los que son compartidos en la cotidianidad que pueden terminar propiciando o legitimando la violencia, ¿no? Por ejemplo, eh, el discurso de que una mujer no puede, ¿no? Estar sola en la calle a largas horas de la noche, sino
cualquier cosa que pueda sucederle es su responsabilidad, ¿no? O si una mujer rechaza, eh, digamos, muestras de interés por parte de un hombre, esto puede generar, ¿cierto? La reacción violenta de un hombre y entonces se termina legitimando o se termina justificando esta reacción violenta en el rechazo que, eh, que, que, que- que llevó a cabo la mujer, ¿no? Entonces, como si la responsabilidad, ¿no?, de la violencia estuviese en las manos de, eh, de las mujeres. Y también qué instituciones están involucradas en esta problemática. Se sabe que hay fuertes limitaciones para que las mujeres eh, y en general las personas que sufren violencia de género, en particular las mujeres, puedan asentar una denuncia, ¿no? Porque el sistema, ¿no?, las revictimiza, porque el sistema, por un lado, tampoco no suelen eh, estar preparados siempre para eh, eh, escuchar, ¿no?, a las víctimas eh, y ejercer y poner en marcha, ¿no?, los mecanismos adecuados y pertinentes para, eh, para el ejercicio o para que ellas puedan acceder a justicia, ¿no? O también, por otro lado, también se sabe, ¿no? Por ejemplo, la falta de kits para víctimas de violencia sexual en los establecimientos de salud, ¿no? Eh, o, digamos, la falta de conocimiento sobre los protocolos, sobre cómo atender casos de violencia, ¿no? Etcétera. Entonces, vemos no solo, ¿no?, que la violencia contra las mujeres, en este caso, de acuerdo a este ejemplo, la violencia sexual, ¿no?, depende de las personas involucradas, sino también las instituciones y los discursos que se tejen alrededor de esta violencia. Entonces, esto nos hace pensar que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, involucra a toda la sociedad y el Estado y requiere una visión de sistema, ¿no? No es suficiente pensar la violencia contra las mujeres, y vamos a ver también más adelante la violencia de género como concepto un poco más amplio, en términos de relación interpersonal, ¿no? Sino es necesario pensar la violencia desde una visión de sistema. Podemos entender la violencia de género en términos de, o pensando, asumiendo al género como productor de violencias. El sistema de género en general, ¿no?, cómo este sistema de género produce violencias. Esto tiene que ver con la diferencia entre lo masculino y lo femenino y cómo ha sido construido históricamente en términos de jerarquía, ¿no? Cuando veíamos en el segundo video que el género es binario, ¿no?, y que el género suele entenderse de manera binaria en términos de dos, lo masculino y lo femenino, no solo está hablando de una descripción de la existencia de, digamos, eh, una diferencia, ¿no?, en términos de lo masculino y lo femenino, sino que estamos hablando también de una jerarquía. Lo masculino está en el lugar de poder, en el lugar hegemónico, mientras que lo femenino se encuentra en el lugar subordinado, ¿no? Este orden jerárquico, de acuerdo a algunas pensadoras, sería una herencia colonial, ¿no? Es decir, es producto de la concepción occidental. Esta jerarquía entre lo masculino y lo femenino es eh, producto de las concepciones culturales en Occidente, ¿no?, que fueron y que llegaron a estas tierras a través del proceso de colonización, ¿no? Entonces, aquí un punto nuevamente importante de remarcar es que no solo se trata, ¿no?, cuando hablamos de género,
o del sistema de género, no solo estamos hablando de roles femeninos y roles masculinos, ¿no? Sino estamos hablando de una jerarquía, ¿no? Em, el género, sin embargo, ¿no? Como sistema, al regular los comportamientos, identidades y cuerpos de las personas en función a este binarismo hombre-mujer, produce desigualdades y diversas formas de violencia que también afectan a cuerpos e identidades que no solo son mujeres, sino aquellos que desafían las normas, ¿no? Como, por ejemplo, la población transgénero, ¿no? Entonces, el concepto de violencia de género, ¿no? Y pensar la violencia en términos de género, también nos hace incluir no solo a las mujeres como población afectada, sino también aquellos cuerpos e identidades que desafían la norma de género, ¿no? Entonces, el concepto de violencia de género es un concepto un poco más amplio, ¿no? Que involucra otros elementos, como vamos a ver a continuación. Esta definición es dada por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y Poblaciones Vulnerables en el 2015 y señala lo siguiente: violencia de género puede ser entendida como cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, como la raza, la clase, la identidad sexual, la edad, la pertenencia étnica, entre otras, que cause daño, muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer o también contra aquellos que confrontan el sistema de género, ¿no? Sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, ¿no? Sino que están referidos a un sistema de género imperante que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de las sociedades, ¿no? Que legitima concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y de lo femenino, ¿no? Y de la supremacía y poder de los varones y de lo masculino. La violencia de género, entendiendo al sistema de género imperante, ¿no? Se, eh, eh, digamos, se intersecciona, ¿no? Con otras maneras de discriminación, como hemos visto, por ejemplo, por raza, por clase, por identidad sexual, por edad, por pertenencia étnica, ¿no? Estas configuran violencias de género para poblaciones determinadas, ¿no? La violencia de género puede manifestarse, por ejemplo, a través de violencia física, psicológica, contra la mujer en la relación de pareja, ¿no? Puede manifestarse también en formas de feminicidio, de violencia sexual, en violencia referida a los derechos reproductivos, ¿no? Cuando hay restricción de los derechos reproductivos o violación de sus derechos, en situaciones de conflicto armado, ¿no? Cuando también sucede violencia en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, hostigamiento, acoso, ¿no? O violencia económica y patrimonial, también puede manifestarse en el acoso sexual callejero y en la trata de personas y violencia contra las mujeres migrantes, ¿no? La violencia de género también puede estar referida o vinculada a la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, la violencia de género también puede tomar formas como violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas y otros grupos, ¿no? Violencia de género contra la población trans y acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Todo esto configura formas de violencia de género. Como veíamos, un aspecto importante a considerar es la masculinidad, ¿no? El ejercicio de la masculinidad en cómo se perpetúa la violencia de género.
dado justamente que la mayoría de personas, digamos, el grupo, ¿no? La gran mayoría de personas que ejercen la violencia son hombres, ¿no? Entonces esto nos hace pensar en la masculinidad, ¿no? En el centro del problema. La antropóloga Rita Segato, en diferentes estudios, ha analizado justamente la relación entre masculinidad y violencia de género, ¿no? Ella dice, por ejemplo, que existe una intención doble en la violencia que ejerce un hombre hacia un sujeto femenino o feminizado, es decir, hacia una mujer o hacia otro cuerpo o individuo que es feminizado, ¿no? Por ejemplo, una persona trans o una persona o una persona homosexual, ¿no? Que en justamente pensando este sistema de género jerárquico, ¿no? Ocupan estas personas el lugar de lo femenino y por ende de lo subordinado, ¿no? Existe entonces, dice Segato, una doble intención. Por un lado, hay un desprecio a lo femenino, ¿no? Y por otro lado, hay una demostración de poder ante el grupo de pares masculinos, ¿no? Los estudios que han analizado cómo se construye la masculinidad entre hombres ponen un especial énfasis en la necesidad de demostrar a los pares, ¿no? El sistema, la masculinidad se construye como un sistema de valor y de prestigio. Entonces, el hombre se construye como hombre en la medida en que demuestra a otros hombres su valor, ¿no? Eh, y entonces, en la violencia, en las situaciones de violencia, Segato menciona que hay también, ¿no? La violencia se vuelve una manera de demostrarle a otros valores, a otros varones, ¿no? Su poder. El acto violento es, por lo tanto, un acto también de comunicación, dice Segato. No solo es un acto mediante el cual se infringe violencia, ¿no? Hacia el sujeto femenino o feminizado, sino también es un acto de comunicación. Por un lado, a la víctima, ¿no? En tanto que se le castiga por salirse de los límites, ¿no? Permitidos, pero también es un acto de comunicación hacia otros pares masculinos para afirmarse como hombre, ¿no? El espacio doméstico tiene un especial valor, ¿no? En el ejercicio de la violencia de género. Hemos visto, ¿no? De acuerdo a las cifras también de violencia, que el espacio doméstico, el espacio de la casa, suele ser un espacio en el que se suele ejercer violencia de género, en el que suele suceder estos hechos de violencia, ¿no? Y esto tiene una razón, es porque es un territorio, ¿no? Que históricamente ha sido construido para el ejercicio del poder masculino. Es un territorio, el territorio doméstico, el territorio de la casa, donde prima la lógica del parentesco desde una perspectiva patriarcal. Es decir, el hombre es el sujeto que ejerce poder, ¿no? Mientras que las mujeres son definidas a partir de su parentesco. Las mujeres son hijas, esposas, sobrinas, es decir, siempre las mujeres están definidas en el ámbito doméstico desde su relación con un hombre, ¿no? Por esto mencionan Segato y otras pensadoras cómo el espacio doméstico se configura como un espacio privilegiado para el ejercicio de la violencia, ¿no? Por nuestra herencia colonial, además, el espacio doméstico ha sido definido como un espacio de servidumbre y de acceso sexual para los hombres, ¿no? Esto también lo desarrollan historiadoras, por ejemplo, como María Emma Manarelli, ¿no? Como, de acuerdo a esta herencia colonial, ¿no? Eh, el espacio doméstico también se vuelve un espacio de acceso sexual a las mujeres, ¿no? La privatización de la familia es también un factor, ¿no? Importante para que la violencia se termine encapsulando, ¿no? Normalizándose y excluyendo a la comunidad de tomar acción. Justamente por eso es que muchas veces los vecinos o el entorno comunitario considera que no debe
¿no? Denunciar la violencia que conoce, escucha en las casas de sus otros vecinos, ¿no? Porque asume que la violencia que sucede en estas casas es un asunto privado, que le concierne a esa familia, ¿no? Esto tiene que ver con una concepción privada de la familia, ¿no? Que lo que sucede dentro de la familia no concierne a la sociedad, ¿no? Y esto entonces termina normalizando y, y, y- y evitando, ¿cierto?, que la violencia de género que sucede en el entorno doméstico pueda ser escuchada, pueda ser atendida. Un, un aspecto importante a considerar en el análisis de la violencia de género es la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad alude a que cada actor social es producido por la imbricación de las relaciones de clase, género, raza, edad, orientación sexual, pertenencia comunitaria, entre otras. Significa que una persona no solo es definida como hombre o mujer, ¿cierto? Sino está definida también por otros sistemas de dominación, de subordinación, de diferenciación, como los que he mencionado. Entonces, en esa medida, no todas las personas van a sufrir la violencia de género de la misma forma, ¿no? La violencia de género, entendida desde un enfoque interseccional, permite entenderla no de manera monolítica, ¿no? Sino que nos permite entender las diferentes dimensiones que integran las múltiples identidades de las mujeres, eh, y cómo la violencia de género asume diversos patrones y puede ser afrontada también de diversas maneras. Un ejemplo para entender la violencia de género desde un enfoque interseccional pueden ser las políticas de esterilización forzadas llevadas a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori, que estuvieron orientadas no hacia todo tipo de mujer, ¿cierto?, sino hacia mujeres quechohablantes de bajos recursos económicos en zonas rurales, ¿no?, de la sierra y la costa del país. Entonces, en este caso, la violencia no fue perpetrada, ¿cierto?, de manera interpersonal, sino por el Estado como una institución a través de, por ejemplo, el sistema de salud, que buscaba, ¿no? Eh, digamos, cuyo fin de estas políticas fue restringir de manera violenta, ¿no?, la capacidad reproductiva de las mujeres, y no de todas las mujeres, sino de aquellas mujeres que consideraban, que el Estado consideró su reproducción como un problema, es decir, de mujeres pobres, de mujeres quechohablantes. Hay detrás, ¿cierto?, una concepción racista del país, ¿no? Como las personas quechohablantes, las personas de sectores rurales son el problema, ¿no?, económico del país, y por lo tanto estas políticas buscaron restringir las capacidades reproductivas de estas mujeres, ¿no? Entonces, un enfoque interseccional nos permite entender, ¿no?, la violencia de género no de manera, no generalizándola, sino atendiendo de manera particular cómo se configura, en este caso, por ejemplo, la raza, la etnia, ¿no?, la clase con el género para producir violencias específicas. Otro enfoque importante para entender y analizar la violencia de género es la comprensión intercultural, ¿no? Es el enfoque intercultural. Cuando hablamos de interculturalidad, podemos referirnos a un proceso de diálogo y de aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico y culturales a partir del reconocimiento y el valor positivo de sus culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de la comprensión, el reconocimiento de, eh, de las prácticas, de los saberes, ¿no? De las maneras de organización que tienen los pueblos. Y asimismo, también el enfoque intercultural demanda que pensemos qué
en las maneras en las que se ejerce también, eh, digamos, el racismo a través de la imposición de ciertas maneras o formas de pensar que desde ciertos contextos culturales se asume como las correctas, ¿no? Eh, Cuando se aborda la violencia de género, el factor cultural, ¿no? Suele ser a menudo citado como una explicación cuando se trata de violencia de género en poblaciones rurales o indígenas, ¿no? Se escucha, por ejemplo, que es muy común escuchar esto de que, bueno, sucede la violencia de género en las comunidades porque es debido a su cultura, ¿no? Eh, las mujeres, ¿no? Sufren violencia de género o no pueden, eh, digamos, tienen limitadas posibilidades para, por ejemplo, eh, planificar sus embarazos, etcétera, debido a las costumbres de esos pueblos, se suele decir, ¿no? Esto deberíamos nosotros, al escuchar esta clase de afirmaciones, deberíamos eh, cuestionarlas, ¿no? A partir de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué concepciones de cultura se identifican en estas explicaciones? Cuando hablamos que las costumbres de los pueblos son la causa de la violencia de género que sufren las poblaciones, ¿no? Se está entendiendo ahí la cultura como un espacio monolítico, como un espacio cerrado, estático, ¿no? Un espacio que, digamos, en las que no hay relaciones de poder en su interior, ¿no? También se está considerando bajo esta concepción de cultura de manera monolítica, ¿no? Que eh, no se está considerando las inequidades estructurales e históricas de poblaciones que han sido históricamente excluidas por el Estado, ¿no? Entonces, no solo se trata de supuestas costumbres de las poblaciones o de los grupos étnicos, sino que se trata de que estas poblaciones han sufrido y vienen sufriendo exclusión, ¿no? Por parte del Estado. Y además porque cuando se habla de estas costumbres, ¿no? Culturales como el problema y no, por ejemplo, la inequidad social, la vulneración de los derechos que el Estado, ¿no? Sistemáticamente ejerce, cuando se habla de la cultura como el problema, se suele esconder, ¿no? Detrás de esas explicaciones concepciones racistas. Entonces, el abordaje intercultural implica, por un lado, preguntarse, cuestionarse el lugar desde el cual se está supuestamente ejerciendo autoridad, ¿no? Eh, e implica también comprender las diferencias y la diversidad cultural, ¿no? Así como también las dinámicas de exclusión que sufren los pueblos. La importancia de la pertenencia comunitaria, ¿no? Es crucial para también entender las relaciones de género, ¿no? En los pueblos y en las comunidades étnicas, ¿no? No solo se tratan de que digamos, las personas en las comunidades no solo se definen como hombres o mujeres, sino se definen también en términos de pertenencia comunitaria, ¿no? Y esto a veces no suele entenderse desde la administración de la justicia o desde el Estado, que está concebido, ¿cierto?, desde un orden, desde una tradición occidentalizada, ¿no? O desde también una concepción urbana, ¿no? Entonces, no se puede erradicar la violencia de género sin erradicar la violencia contra las poblaciones indígenas. No está la violencia de género de la violencia que sufren los pueblos indígenas no se encuentra eh, diferenciada, ¿no? Las condiciones de mejora para las mujeres va a implicar la garantía de sus derechos como parte del pueblo indígena al que pertenecen, ¿no? Un aspecto importante para analizar, eh, digamos, el enfoque intercultural en la administración de la justicia, ¿no? Es, por ejemplo, atender las limitaciones que existen en el acceso a la justicia, ¿no?
eh, ¿cuáles son las limitaciones que tienen las mujeres en particular para denunciar, ¿no? O para llevar a cabo procesos judiciales, ¿no? Vinculados a la violencia de género? Por ejemplo, y que estas limitaciones, ¿no? Además, forman parte de las condiciones estructurales, ¿no? Que limitan el ejercicio de sus derechos. Entonces, se ha identificado, por ejemplo, en los estudios, limitaciones económicas, ¿no? Dado que muchas veces las mujeres deben desplazarse de sus comunidades para poder eh, llevar a cabo estos procesos de denuncia o estos procesos judiciales, ¿no? Eh, la discriminación que sufren en los establecimientos, ¿no? En las instancias de justicia, ¿no? Eh, la falta, por ejemplo, de traducción lingüística y cultural, ¿no? Esto es también un punto muy importante, ¿no? Los, digamos, los jueces, ¿no? Y las instancias que administran justicia no siempre están preparados para acoger, ¿no? Lingüísticamente las demandas de las mujeres o las personas, ¿no? Dado las limitaciones en el lenguaje o también la falta de conocimiento de las prácticas culturales, del entorno comunitario de los pueblos y las comunidades, ¿no? También falta acompañamiento, ¿no? Para poder entender los diferentes pasos de la burocracia y del proceso mismo, por ejemplo, en el caso de las denuncias, ¿no? Y también es importante considerar las posibles acusaciones o presiones que puedan sufrir las mujeres en sus mismas comunidades cuando hay denuncias de violencia de género, ¿no? Entonces, entender estas limitaciones es un primer paso, ¿cierto?, para poder eh, aplicar un enfoque intercultural también en la administración de la justicia y poder mejorar, ¿no? Las condiciones estructurales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos vinculadas a la administración de justicia en casos de violencia de género. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en esta sesión. Pueden ustedes ver los textos de Segato que habíamos mencionado sobre las esterilizaciones forzadas. Está este texto, este estudio que realiza Alejandra Bayón en el 2014 y que se encuentra online, ¿no? Entre otros elementos y textos que pueden ustedes revisar vinculada a esta sesión. Que estén bien.